Bueno, muy buenas. Estamos en este momento con Juan Iglesias, que es uno de los líderes, el investigador principal de uno de los estudios que, a mi humilde entender, está revolucionando cómo encarar los infartos, cómo rever toda esta situación. Juan, quisiera que te autopresentes y les comentes a todo este público latino un poco sobre qué se trata el Biostemi, actualmente dónde estás y por qué también estamos haciendo esta entrevista en español y no en otro idioma. Buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Es mi honor y placer estar con vosotros esta tarde. Como lo has dicho, mi nombre es Juan Fernando Iglesias. Soy cardiólogo intervencionista en Suiza, aquí en Ginebra, en los hospitales universitarios de Ginebra. Como lo dices, mi nombre suena español, es que soy español. Mis papás son españoles, emigraron a Suiza en los años 60, de esa ola de inmigración que se fue para Suiza y no para Latinoamérica, por mi desgracia. Y llevo aquí toda mi carrera de cardiólogo en Suiza y parte también en Inglaterra. Y como tú lo dices, yo soy el iniciador y uno de los co-investigadores del estudio Biostemi que hemos llevado a cabo aquí en Suiza entre el 2016 y 2018, y esa es la razón por la que me alegro aquí de hablar de esos datos contigo. Y un poquito para empezar, quisiéramos saber qué fue lo que te motivó a realizar un estudio en STEMI, en donde compara dos STEM, que hoy en día sabemos que ya es una estrategia sumamente comprobada. Tienes la razón que el uso de stents farmacoactivos es hoy en día una estrategia que es sumamente probada y que es recomendada por las guías internacionales de cardiología, que sea para los pacientes estables, pero también para los pacientes con síndrome coronario agudo. Y si nos miramos un poco más en concreto por lo que es cuestión de pacientes con STEMI, las guías internacionales de la Sociedad Europea y Americana de Cardiología recomiendan el uso de stents farmacoactivos en comparación de los stents metálicos en pacientes con STEMI. Eso está basado en estudios como Examination y Comfortable EMI, que ya han sido publicados más de 10 años. El problema es que ningún estudio hasta Biostemi se había interesado a investigar si había una diferencia en los eventos clínicos entre las nuevas generaciones de stents farmacoactivos. Y si miramos un poco lo que ha sido publicado en cardiología hasta la fecha, vemos que ninguno de los stents farmacoactivos de nueva generación ha sido capaz de superar los stents farmacoactivos de primera generación. El único que lo pudo fue el stent Biomatrix en el estudio LEADERS. Y por eso la razón de intentar investigar si había diferencias entre esos stents en pacientes con STEMI para, si posible, evolucionar un poco el pronóstico de esos pacientes, que sigue siendo bastante malo en comparación de los pacientes estables. Y si te acuerdas, en el estudio BioSense que hemos publicado en el 2014, habíamos demostrado en el subgrupo de pacientes con STEM una diferencia significativa en favor del stent Torsiro en comparación del stent Xience en pacientes con STEMI. Y por esa razón hemos diseñado el estudio BioSTEMI. O sea, sabemos que las características del polímero poseen una relación y esto tiene un impacto en los pacientes con STEMI, o sea, el tipo de polímero te hace indicar un stent sobre otro. Esa era un poco la hipótesis original, viendo los estudios prealables y, bueno, teniendo en cuenta el estudio LEADERS, pero hay que ahora creo que pensar un poco de manera más global, que es todo el diseño del stent farmacoactivo que vamos, tiene un impacto sobre los eventos clínicos, porque a diferencia del stent metálico, donde más o menos se habla de diferencias entre plataformas metálicas, el stent farmacoactivo tiene diferencias por lo que corresponde a la plataforma metálica, pero también al polímero y también a la droga antiproliferativa que se usa. O sea que hoy en día es muy difícil individualizar los beneficios potenciales de un stent farmacoactivo en una indicación específica como el STEM y resumirlo solo a uno de sus componentes. Yo creo que lo que nos aprende el estudio Biostemi es que probablemente sea la integridad del diseño más que un solo de sus componentes que driva el beneficio del STEM. Perfecto. En tu experiencia, ¿por qué a los 2 años observaste una superioridad en el stent de estrato ultrafino con polímeros biodegradables? Bueno, como tú sabes, ya hemos demostrado la superioridad del stent Torsiro sobre el stent Xience a un año, y eso lo hemos publicado en el periódico Lancet en el 2019. La verdad es que ha sido como una sorpresa confirmar que el beneficio se extiende hasta 2 años y que tenemos incluso
una separación de las curvas entre 1 y 2 años que no se veía entre 0 y 1 año. O sea que el efecto de diferencia entre los dos stents se extiende más allá de 1 año hasta los 2 años con un beneficio que sigue creciendo. Eso es la primera cosa que nos aprende el seguimiento a 2 años del estudio, cuando vemos que hay un 3% de reducción en términos absolutos en favor del Orciro, lo que corresponde a más de 40% de reducción en el riesgo relativo, y tenemos una superioridad clara ahora del 99,8% del Orciro sobre el Stenzymes. La segunda cosa muy importante que podemos ver y entender de los resultados a 2 años es que ahora el beneficio de los Orciro sobre el Stenzymes es independiente de la cohorta retrospectiva de pacientes de BioSense que habíamos incluido en la análisis a 1 año usando una análisis bayesiana. Ahora el beneficio se ve también en los pacientes que hemos incluido después de BioScience, y eso da todavía más poder a los resultados de nuestro estudio, confirmando claramente la superioridad de Orciro sobre Zymes en pacientes con STEMI en relación a los eventos relacionados con el stent. Exacto, algo que mencionaste justamente, todo este proceso inflamatorio que se ve en los pacientes con infarto. Se me ocurre si podrías analizar o tuviste la oportunidad de evaluar si existe alguna relación entre el proceso inflamatorio que tienen los pacientes que cursan un STEMI y de qué manera el Orciro puede ayudar a este proceso inflamatorio, y también entendiendo que es un estrat de ultra fino, si también interfiere en el proceso de cicatrización endotelial. Tienes absolutamente razón, y cuando miramos los estudios preclínicos y los estudios de OCT en pacientes con STEMI, se ve que la lesión culpable en STEMI es completamente diferente de la lesión culpable que vemos en pacientes que tienen síndrome coronario crónico. Hay mucho más inflamación, hay mucho más trombo, y esas placas se caracterizan por un retraso en la reparación vascular. De ahí la hipótesis que stents que crean menos inflamación, que dejan menos huellas, con plataformas más finas, con polímeros muy biocompatibles, con polímeros también biodegradables y con una elución de la droga antiproliferativa que sea favorable, pues esos stents pueden tener un beneficio en ese substrato muy inflamatorio de pacientes con STEMI. Por desgracia, no tenemos un estudio con OCT en pacientes incluidos en BioSTEMI, o sea que eso sigue siendo una hipótesis, pero no tenemos los argumentos científicos hoy en día para afirmar que esa sea la diferencia que contribuye al beneficio del stent sobre Zymes. Estuvimos hablando mucho de los pacientes con STEMI y justamente es el motivo del estudio, pero me permito preguntarte si podríamos extrapolar los resultados que tuvimos en este estudio como un nuevo gold standard of care en los pacientes estables implantándole Orciro, y por qué tal vez podríamos hacer eso. Bueno, como tú sabes, Orciro y bueno, el Biotronic que está detrás de Orciro ha construido un amplio programa clínico con ese stent, y quizás hoy en día es el stent que más ha sido estudiado últimamente entre los stents de nueva generación, con resultados clínicos bastante excepcionales, con seguridad y eficacia demostrada a largo plazo también, hasta 5 años de seguimiento, en pacientes que sean estables, pero también inestables con síndrome coronario agudo, y también incluyendo pacientes digamos, con características de lesión complejas como pequeños vasos o diabéticos. O sea, hoy en día tenemos que reconocer que el Orciro tiene datos clínicos bastante buenos en todos esos aspectos. Yo creo que BioSTEMI lo que aporta además es que extiende lo que se había ya demostrado en BioFlow 5 y en pacientes con síndrome coronario agudo, pero en ese subgrupo no había pacientes con STEMI. En BioFlow 5, si te acuerdas, había ya superioridad de Orciro contra Zymes en ese subgrupo de pacientes. Pues ahora con BioSTEMI se extiende ese conocimiento a pacientes todavía más complejos con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. O sea que hoy en día tenemos datos que avalan la eficacia y la seguridad
de los SIRO en todos los escenarios clínicos que sean pacientes estables y inestables. Y como sabes, estamos ahora en tiempos de EuroPCR y acabamos de presentar una metaanálisis que hemos hecho aquí en nuestro grupo, donde hemos podido demostrar que el efecto del Orsiro y de sus mallas finas en comparación de stents con mallas un poco más gruesas es concordante, bueno, que sea en pacientes estables, pero también en pacientes con síndrome coronario agudo. Exacto. Bueno, lo bueno que tiene todo esto de la virtualidad es que antes estuvimos en el backstage charlando un rato y estábamos hablando de que justamente el Biostem y el Orsiro está marcando un antes y un después en las indicaciones y en la terapéutica. Pero ¿tenés alguna perspectiva que justamente a raíz de este estudio las guías que están hablando sobre STEMI puedan hacer modificaciones o se van a mantener iguales las indicaciones actuales? Bueno, para ser sincero, nosotros hemos hecho ese estudio para cambiar la práctica, porque creo que eso sigue siendo, los pacientes con STEMI siguen teniendo una tasa bastante elevada de eventos. Y eso respecto a que se use buenos medicamentos, buena prevención y buen tratamiento hospitalario. O sea que hay claramente algo todavía que se pueda hacer para que esos pacientes vayan mejor, ¿no? O sea que ese estudio para mí era aportar algo diferente, porque hemos hablado mucho de fármacos y por la primera vez hemos demostrado que había un beneficio a utilizar una plataforma de stent diferente. O sea que claramente lo que nosotros esperamos es que eso sea considerado en las próximas guías, porque hemos hecho un estudio de superioridad, que es muy diferente que hacer un estudio de no inferioridad, como han sido la mayoría de los estudios hasta la fecha. Y finalmente, como científicos, tú y yo lo que queremos es ofrecer a nuestros pacientes terapias que han sido demostradas superiores o mejores que otras. Y claramente hoy tenemos un stent que es mejor que otro en términos de eventos clínicos y eso no tiene comparación. O sea que esperemos que eso se ha tenido en cuenta en las próximas guías y bueno, ya lo veremos y quizás hablaremos diferente en los años que vienen. Exactamente, o sea, el tener ya puntualmente superioridad, eso habilitaría que las nuevas guías lo posicionen como un stent gold estándar según las guías. Ahora bien, todos sabemos que una de las peores complicaciones que nos hace a veces doler mucho la cabeza en los pacientes con STEMI es el shock cardiogénico. Y otras veces también tenemos lesiones de múltiples vasos. En este caso, ¿tenés experiencia? ¿Cómo abordás el tema? ¿Tenés algún tips en particular en estos dos escenarios? Bueno, como tú dices, son dos escenarios complejos en el subgrupo de pacientes, ya complejos con STEMI. Hay que recordar que en BioSTEMI esas dos indicaciones, el shock cardiogénico y la enfermedad multivasos, no han sido criterios de exclusión. O sea que tenemos esos pacientes incluidos en BioSTEMI, pero por desgracia, es verdad que el número de pacientes con shock cardiogénico es bastante bajo, es sobre los 2% de pacientes. Yo creo que los resultados de BioSTEMI se aplican también a esos escenarios complejos y eso todavía más cuando se tiene en manos un stent que puede navegar muy fácilmente en las arterias y en anatomías complejas. Y Dios sabe para cardiólogos e intervencionistas que esos escenarios necesitan que el stent vaya rápido a donde tiene que ir a tratar la arteria. O sea que para responder a tu pregunta concretamente, no tenemos datos, digamos, sólidos en pacientes con shock cardiogénico, pero considerando que también han sido incluidos en BioSTEMI. En pacientes con enfermedad de multivasos sí que tenemos ahora un análisis de subgrupo que acabamos de publicar en el International Journal of Cardiology. Hemos mirado a los pacientes que han tenido un multivessel PCI en comparación con el tratamiento de la lesión diana únicamente. Y lo que vemos es que hay un efecto cumulativo del Orsiro sobre el Xaens con el número de stents usados. Cuanto más se usa, más hay beneficio entre las dos plataformas en pacientes con multivasos. Sabemos que hay un estudio que concretamente en estos momentos está mirando exactamente a este escenario de pacientes con multivasos, pero lo que podemos ya decir de BioSTEMI es que parece que cuanto más stents se usen
en escenarios como pacientes con multivasos, más grande puede ser el beneficio. Wow, interesante. Entonces, esto un poquito me lleva a preguntarte otro tipo de escenarios complejos. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasaría en vasos de pequeño calibre, en lesiones trombóticas? Tal vez merece una discusión totalmente aparte en left main. ¿Y qué experiencia tenés también en los pacientes que están sufriendo un STEMI, pero con un bypass graft utilizando un Orsiro? Bueno, también todos estos pacientes están representados en Biostemia, o sea que tenemos datos y experiencia en tratar ese tipo de pacientes. Pacientes con vasos pequeños, inferiores a los 2,75 milímetros han sido incluidos, pero hemos también publicado un análisis con todos los pacientes con vasos inferiores a 3 milímetros, demostrando que el beneficio es concordante entre esos pacientes y los pacientes con vasos más grandes. Pero de manera bastante interesante, el beneficio parece ser más grande aún en los vasos grandes. Y eso significa dos cosas. Es que el espesor de la malla solo no es, a mi juicio, la única explicación, porque como tú sabes, en los vasos menores de 3 milímetros hay diferencia entre 60 y 80 micrómetros entre el Orsiro y el Exines, lo que no es el caso en vasos superior a 3 milímetros, donde el espesor de la malla es el mismo. Y el segundo es que probablemente, como sabemos, más grande el vaso, más trombo hay en el vaso, pues parece ser que el Orsiro da mejores resultados en esos vasos grandes donde hay más trombo. Eso es solo una hipótesis que nos ha generado este análisis, pero bastante interesante. Cuando más trombo, más inflamación, parece ser que el efecto del Orsiro es superior, aún superior al Zymes. En pacientes con left main también se han incluido un par de ellos en el estudio. Nosotros tenemos en Suiza bastante experiencia porque usamos el Orsiro desde el 2012, desde Biosense, y el Orsiro Mission desde el año pasado ya. Y para mí es el stent que uso en todos esos escenarios, incluido el left main. Y también en pacientes con bypass, que son un escenario muy complicado porque, como tú sabes, el riesgo de no reflow es muy importante. Yo tengo que decir que más a menudo yo tengo ahora más la idea de abrir el vaso nativo que ir a abrir directamente el bypass, pero eso es mi propia manera de concebir la cosa. Si el vaso nativo está abierto, yo me dirijo directamente al vaso nativo y dejo el bypass, donde sabemos que los stents tienen peor resultado que en vasos nativos. Pero incluso en ese escenario de bypass también tenemos datos en Biostemia que son concordantes con todo el grupo de pacientes, o sea, significando que el beneficio también extiende a este subgrupo. Es interesante. Y algo, quiero volver un poquito al estudio del Biostemi, porque cuando lo estaba leyendo y puse a analizarme justamente las curvas de TLF, pudimos ver que a partir de los 15 días aproximadamente es cuando estas curvas empiezan a diferenciar. Tal vez es un poco complejo entender ese fenómeno. No sé si tuviste la oportunidad de analizar en detalle por qué se producen esa división de las curvas a partir de los 15 días. Creo que es un muy buen comentario. Como tú lo mencionas, si miramos las curvas de TLF, hay dos partes bien distintas. Hay una primera diferenciación de las curvas muy precoz, a los 30 días, y después las dos curvas parecen ser bastante estables entre los dos stents hasta un año. Y hay una segunda diferenciación que ocurre después de un año, y es lo que hemos ahora visto en la segunda publicación que acabamos de presentar del seguimiento a 2 años. Y eso sugiere probablemente dos mecanismos diferentes. A nuestro entender, la diferenciación precoz, lo más probable es que sea en relación con la plataforma, porque el polímero sigue estando ahí, no ha sido degradado, no hay otra diferencia entre los dos stents que la plataforma. Y eso significa el espesor de la malla, pero también el diseño global del stent. Y eso claramente contribuye a una reducción del riesgo de revascularización precoz en ese stent entre 1 y 2 meses. Lo que ocurre más tarde es diferente. Ahí tenemos ya el polímero que empieza a degradarse. Sabemos que el Orsiro tiene una degradación lenta del polímero y ese efecto solo puede explicarse por eso, por el polímero y por la biocompatibilidad que da el stent al momento que empieza a degradar su polímero.
Esos son dos hipótesis. La verdad es que no tenemos, como mencionado, imágenes o estudio de OCT que puede avalar esta hipótesis, pero estamos en estos momentos viendo todos los eventos de revascularización antes y después de un año para entender un poco mejor el mecanismo que puede explicar esa diferencia. Antes habías mencionado el tema de no reflow y me quedé pensando, me acuerdo cuando empezamos el fellow, el no reflow era bastante frecuente y a partir de que fueron evolucionando los stent o las terapéuticas farmacológicas, vimos que cada vez es más infrecuente. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Está reportado en el Biostemi el tema de no reflow? ¿O qué nos podés decir acerca de la experiencia que tuviste durante estos años con el implante del Orsiro? Es también un muy buen comentario. Claro que eso es una de las limitaciones principales del tratamiento invasivo del STEMI. Bueno, como tú sabes, es una entidad un poco compleja. Yo creo que no se puede únicamente individualizar el beneficio únicamente al stent, pero claramente el hecho de que el stent deje menos huellas, sea menos grueso, eso contribuye también a disminuir el efecto de no reflow y su contribución en los eventos cardiovasculares después de revascularización. Pero es una entidad muy compleja, todo lo que es farmacología también tiene su importancia, también tiene su importancia el tiempo de isquemia, o sea que todo eso son factores que individualmente contribuyen al hecho de que el no reflow siga siendo un problema. Yo tengo la esperanza que con esas generaciones de stents se pueda disminuir el riesgo de no reflow, sobre todo en los vasos de gran tamaño, que es donde hay más trombo, como tú sabes. Pero si miramos ahora concretamente en Biostemi, no hay diferencias en el TIMI-Flow post-intervencionismo en las arterias culpables del STEMI, que sea en el grupo Orsiro o en el grupo Xaens. O sea que no podemos asegurar que Orsiro contribuye menos al no reflow en base a los datos que tenemos hoy de Biostemi. Biostemi, más de 70.000 pacientes estudiados con el stent Orsiro en distintos escenarios y yo creo que justamente como el Biostemi es un estudio de seguridad y posicionó como un nuevo gol estándar. Una pregunta con confidencia. ¿Próximos pasos a hacer con este estudio o qué tenés en mente? ¿Algún adelanto que nos puedas ir de alguna manera viendo hacia dónde vamos a ir con todo este tipo de información? Bueno, pues yo creo que el primer paso, porque como tú sabes, el protocolo inicial había únicamente planeado un seguimiento a 2 años, que es el que hemos presentado, pero viendo los resultados entre 1 año y 2 años, hemos propuesto a Biotronic pues alargar el seguimiento de estos pacientes a 5 años y tengo el placer de anunciarles que vamos a poder seguir esos pacientes hasta 5 años y yo estoy convencido que lo que hemos demostrado hasta 2 años, o sea, que el Orsiro contribuye a disminuir los eventos relacionados con el stent, que eso a 5 años se va a mudar en diferencia en pacientes outcomes, en eventos relacionados con el paciente. Y eso, por desgracia, no hemos podido demostrarlo a 2 años, pero seguramente que con el beneficio clínico de eventos relacionados con el stent a 2 años, esa diferencia va a evolucionar hacia diferencias en eventos relacionados al paciente y es exactamente lo que ha podido también demostrar el estudio Examination con un seguimiento más largo de sus pacientes. El segundo punto para mí importante y que quisiera investigar y que creo que es importante también para la comunidad es saber si ese beneficio en términos de eventos a 2 años se puede asegurar con una duración de dual antiplatelet therapy más corta. Porque claro, hay un problema de sangramiento en pacientes, sabemos que la media de edad, al menos en Suiza, es de 65 años, no es infrecuente tener pacientes más ancianos. Y una pregunta que tenemos todos es que se puede también tener este mismo beneficio con una duración, por ejemplo, de 3 o 6 meses de tratamiento farmacológico y viendo las tasas bastante bajas de trombosis del stent que hemos demostrado a 1 año y 2 años en este grupo de pacientes all comers.
Y la tercera cosa que quisiera aquí mencionar es el subgrupo de pacientes con multivasos. Sabemos ahora que desde el estudio COMPLETE que la revascularización completa disminuye la tasa de mortalidad y de rehospitalización por infarto de miocardio hasta los 3 años. Y ese subgrupo de pacientes no es infrecuente, son hasta 50% de nuestros pacientes en la vida de todos los días, ¿no? Y mi pregunta hoy es saber si podemos demostrar que el Orsiro es el stent también el estándar en esos pacientes que necesitan no solo uno, pero varios stents en varios vasos durante el STEMI, pero también durante stage procedures que ocurren después del evento clínico. Eso lo hemos demostrado en el subgrupo, pero creo que todavía esos datos tienen que venir de un ensayo aleatorizado y idealmente demostrando superioridad del Orsiro también en ese escenario. Vos sabés que acá en Latinoamérica ya se está utilizando el Orsiro y recientemente ya se está empezando a implementar el Orsiro Mission. Entonces quería saber un poco en base a tu experiencia si notaste algún impacto clínico y también algún impacto técnico entre justamente estas dos plataformas, el Orsiro y el Orsiro Mission. Bueno, como tú sabes, el Orsiro Mission se diferencia del Orsiro no por la plataforma, que es la misma, es el mismo stent, pero sobre todo por su capacidad ahora de navegar aún más fácilmente en las arterias. Yo creo que la mejora técnica y tecnológica de Orsiro Mission es claramente algo que vamos todos a aprovechar en esos escenarios de STEMI donde hay que ir muy rápido a tratar la lesión, abrir la arteria, incluso a veces en arterias muy sinuosas, en ángulos bastante difíciles, en bifurcaciones. Y yo creo que la mejora clara técnica que ha hecho Orsiro con Orsiro Mission nos va a ayudar a tratar aún más con comodidad esos pacientes con anatomías complejas. Y por último, ya estamos en tiempo, ¿cuál es tu mensaje? ¿Qué es lo que quisieras transmitir a toda la comunidad científica en relación al biostemi, a los estudios que estás encarando? Bueno, ya darle las gracias por permitirle presentar y hablar y charlar de nuestro estudio. Estamos bastante orgullosos de poder hoy demostrar superioridad de un stent sobre otro. Creo que mucha gente a través del mundo ha tratado de demostrar que había una diferencia entre los stents, pero no lo había conseguido. Yo creo que hemos elegido la plataforma correcta, el stent correcto en el escenario correcto. Yo creo que la combinación de los dos hoy en día nos ha llevado a demostrar por primera vez en todo lo que son los ensayos de cardiología intervencionista, pues demostrar la superioridad de un stent. Y eso no es solo bonito para nosotros, pero también para nuestros pacientes. Yo creo que hoy en día nuestros pacientes se merecen recibir el stent que hoy en día es el único que ha demostrado superioridad en este escenario clínico muy complejo. Perfecto. Bueno, no queremos seguir abusando de tu tiempo, queremos haberte agradecido justamente por haber tenido esta entrevista, mucho más que ha sido en español, para poder tener un intercambio de opiniones, más que en muchas opiniones no intercambiamos, sino nos permitimos escucharte y bueno, esperemos que pronto esta pandemia termine y tenerte acá en Argentina como para poder disfrutar con nosotros todas las bondades que tiene Latinoamérica. Muchas gracias, un placer para mí compartir estos momentos con mis colegas de Latinoamérica y un gran saludo, un abrazo a todos. Un abrazo enorme.